elección federal del 2012 puede ser la última llamada para un cambio en el sistema político mexicano, conducido en los márgenes de la civilidad y los votos, porque la desigualdad en que viven más de 52 millones de mexicanos agudiza la crisis y puede conllevar a un grave riesgo de descomposición social, advirtió el escritor y analista político Fernando Vázquez Arrigada. Hay 12 millones de pobres generados en la presidencia de Felipe Calderón. Hay 52 millones de mexicanos viviendo en la pobreza y 70 millones, según los datos del gobierno federal, que tienen algún tipo de vulnerabilidad económica o social. 70 millones, Flavia. En el marco de la presentación de su segundo libro, Las palabras de Casandra, Historia del futuro del Estado mexicano, de la editorial Miguel Ángel Porrúa, este analista con maestría en la Universidad de Harvard hace un análisis profundo del sistema político mexicano, donde asegura que los partidos políticos tienen entrampado al país y es urgente una reinvención del Estado. En entrevista exclusiva en víspera de la presentación de su libro este próximo 17 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Ágora de la ciudad, sentencia que en México existen 3 países. Un país competitivo, educado, con oportunidades, conectado a la globalización, que en su mayoría vive en el norte, y un país que está rezagado, hambriento, enfermo, desempleado, que vive en el sur. Y hay un tercer país, hay un tercer México que vive fuera de México, que son 12 millones de mexicanos que están viviendo en los Estados Unidos y que ¿sabes quiénes son? Los extremos. De este país están yendo los que tienen mucho o los que no tienen nada. Obviamente estamos en una crisis que me parece que hay que entender, Flavia, que es una crisis de un sistema general de vida que se está agotando. Todos los indicadores internacionales nos hablan del deterioro de la vida nacional. Por ejemplo, en materia de competitividad, el país ha perdido 18 posiciones del año 2000 a la fecha, según el Foro Económico Mundial de Davos. Según la CIP, el país es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Hay, según Latinobarómetro, una gran decepción de los mexicanos con respecto a su desempeño de su democracia. Y somos, según la ONU, el país número 11 del mundo en desigualdad social. Vázquez Arrigada señala que el nombre de su libro fue tomado de la mitología griega. Tal como le pasa a Casandra, advierte que los indicadores de la descomposición social están ahí, pero nadie los ve. Si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo durante los últimos 20 años en el país, la historia del futuro de México va a ser la misma o peor de lo que estamos viviendo. Pero también, como alego, hay la posibilidad de que podamos reescribir la historia del futuro, y lo tenemos que hacer hoy y lo tenemos que hacer ya. El analista asegura que el colapso del sistema mexicano se agudizó a raíz de la alternancia en el poder, aunque ya venía gestándose desde antes. Advierte que el Estado no está funcionando y muestra de ello es la creciente percepción de los mexicanos, quienes no se ven representados en la clase política mexicana y dudan que las elecciones sean la llave de un cambio. Estamos viviendo en México un proceso de sustitución del Estado, en donde las cosas están funcionando al revés. La economía mexicana está anudada por monopolios que están funcionando además en áreas claves: telecomunicaciones, televisión, cemento, harina para pan. Imagínate lo que estamos hablando, son sectores centrales. Tenemos 50,000 muertos, tenemos, según la Sedena, 500,000 mexicanos que están integrando el crimen organizado, que están armados porque entran al país de manera ilegal cada año 700,000 armas de Estados Unidos. Entonces, eso explica por qué tenemos este nivel de violencia, porque el Estado ya no tiene el monopolio.